Sintonía de Radio Clara, lliure directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. Hem fet córrer a Robi Bertassi, company de Rusafa Ràdio, que el teníem ahí sentadet, i justament quan hem vist que s'alçava, diguem, ara és quan toca començar la tertúlia. Bon dia, buenos días, Robi. Hola, buenos días, Manolo, buenos días, compañeros. Buenos días. Aquí estamos. Tenim també a Àlex Corrons, company analista polític. Àlex, bon dia, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos. Un día te vamos a subir el sueldo, que te tenemos aquí casi todas las tertulias, casi todas las semanas secuestrado, sin salir de casa. I tenim a l'estudi el company Enric Tarrida, company de CGT, de la Confederació General del Treball. Bon dia, Enric. Hola, bon dia. Aquí estem a punt de... Jo que no he après ni a pegar tiros, tal com està el pati, no sé si fer classes del tema ja, perquè, vamos, tiene que defensar-se, no? Pues ja haurà que començar, perquè ja per ahí gent que és... del primer tema que tenim apuntat, gent demanant 26 milions de vales que diu que farien falta. Bueno, pues... Tira-li, Enric, tira-li. No, res, que ja dic que això, davant d'això, haurà que començar igual a fer classes de tir, no? Jo què sé, demanar... Vamos, una mica tremendo el tema. Ja hem començat a saco, no? Veig, eh? Sí. Sí. Bé, bueno, pues això. Sí, el tema és una mica espeluznant. No sé si és per agafar-se-ho a cachondeo, per a fer-li cas, no fer-li cas, o bueno, què, Enric? Home, jo crec que el primer en aquesta vida hem d'intentar riure's de tot, no? Perquè, si no, crec que l'humor és important, no? I, bueno, jo també penso que probablement els personatges que estan fent aquestes declaracions, home, doncs no acaben d'estar molt bé. Probablement també estaran afectats pels vapors etílics dels seus consums alcohòlics, no? És una generació que, vamos, l'alcoholisme era bastant evident, vull dir, probablement necessitaria atenció metge, però realment sí que és cert que per un costat no li podem donar la importància de que sembla ser que estigui prop un cop d'estat, però també és cert que hauria que prendre mesures serioses, no? Perquè el que han dit és un tema que, evidentment, està, jo crec que, sense ser jurista, està molt vinculat a un delicte d'odi i, a més, és una amenaça a una part important de la població, no? I, bueno, hauria que... No sé, que diguin els companys, a veure què opinen. Robi, ¿cómo llevas lo de las balas? Sí, bueno, independientemente de lo anecdótico de los 26 millones de balas y qué sé, lo que está claro es que hay una gente que está conspirando y que se plantea, digamos, como objetivo cambiar el curso de la democracia, es decir, lo dicen muy claramente que un alzamiento es inevitable. Entonces yo no sé qué espera la justicia para actuar en ese sentido. Es decir, yo creo que están cometiendo un delito grave, que es un delito de sedición, que tendrían que estar trabajando en eso y esta gente tendría que ir directamente, tendría que ser procesada e imputada por este delito, que es uno de los delitos más graves. O vamos a esperar que entren al Congreso y luego tener que sacarlos. Es decir, yo creo que más información más clara de que hay una gente que está intentando conspirar y que propician un alzamiento, es decir, agua. Es decir, no me sorprende que todavía no haya ninguna noticia o que esta gente no esté siendo, digamos, detenida preventivamente o lo que sea, los impulsores de esto, ¿no? Creo que hay que actuar con mucha firmeza, con mucha firmeza. Yo creo que si no se es catalán, lo de sedición y rebelión no se aplica. No se aplica, ¿no? Àlex. Pues yo voy a discrepar porque, a ver, entiendo, bueno, esta gente... son, como se diría de los violadores, que son hijos sanos del patriarcado, estos son hijos sanos de la transición y del régimen político del 78. Es decir, cuando se murió Franco, aquí lo que pasó con los altos mandos militares, con los altos funcionarios, los policías, los jueces, los altos tribunales, fue que al día siguiente de morirse Franco, pues se adaptaron... o por arte de gracia, ¿no? Pues de repente, por obra y arte de gracia, se adaptaron al régimen, digamos, político nuevo y entonces recogieron cable para poder seguir cobrando el sueldo y poder seguir teniendo los privilegios que tenían. Pero no dejaron de ser franquistas. Y de hecho,
yo no sé a este señor que ha dicho esas palabras en un chat de WhatsApp, tal, no sé cuándo le nombraron general, pero probablemente fuera que le nombraran general ya muerto Franco. Con lo cual, quiero decir que los méritos que habrá hecho el tipo este precisamente son la adhesión a los valores del movimiento nacional franquista, al igual que hizo el jefe de los ejércitos, Juan Carlos de Borbón, ¿no? Con lo cual, si todos han jurado, digamos, lealtad a un régimen dictatorial, pues ahora lo que no nos debe sorprender es que tengan este tipo de actitudes. También hay que decir otra cosa, esta gente está retirada, es un chat privado, con lo cual yo creo que eso entra dentro de la libertad de expresión, dentro de su ámbito. Otra cosa es ya lo que intenten hacer, porque está claro que esos exabruptos de hay que fusilar a 26 millones de españoles y tal, seguramente es algo que ni lo piensen, ¿no? Igual simplemente es un calentón de boca. La cuestión es, más allá de eso, es las repercusiones políticas que tiene, porque a mí esta gente me da exactamente igual. O sea, a mí lo que me importa es que todavía en el ejército regular, es decir, dentro de los altos mandos militares que tienen responsabilidades, es esa gente la que tiene que, digamos, marginar este tipo de actitudes, denunciarlas, desautorizar a esta gente, no dejarlas participar de todo ser un ex militar o tal, o que les inviten a cualquier tipo de celebración o de fiesta que hagan entre ellos. Pero más allá de eso, lo que me preocupa es la posición política, primero del rey, que al final lo que dice es neutralidad, al final lo que hace es, con el silencio, es ser cómplice. Cuando le mandan una carta con una misiva llamando a, pues poco menos que hay que restablecer el orden antiguo, ¿no? Porque han venido unos peligrosos socialcomunistas y no sé qué más historias, ¿no? Pues me parece que la posición de los partidos políticos es lamentable, ¿no? Por un lado y por el otro, ¿no? Los de Vox dicen que es un chat privado. Bueno, de acuerdo, es un chat privado, pero cuando se le el chat privado de Pablo Iglesias diciendo que había que atizar a no sé quién, eso no era un chat privado y lo utilizaban, ¿no? Como herramienta política. La doble moral, ¿no? El PP, por otro lado, no dice nada y mantiene silencio. Eso es tremendamente también increíble, ¿no? Pero se dice mucho de su ADN, ¿no? De dónde vienen, que vienen del franquismo. Por otro lado, el Partido Socialista dice que es intolerable y no sé qué, pero tampoco parece que quieran meter mano a los franquistas que están ahora mismo en el ejército con cargo. Quiero decir que la mitad de los militares que hay más o menos se adhieren a ese tipo de manifiestos, seguro, si les dejaran. Pero como no pueden posicionarse políticamente, pues seguramente que mantendrán silencio. Y esos son los peligrosos, porque los que están retirados ya, esos son los 4 jubilados que no a nadie le importan, pero los que tienen poder, ojo con ellos, ¿no? Entonces, a ver quién manda aquí al ejército. Y luego, por otro lado, pues bueno, ayer escuché a Pablo Iglesias decir que es que no tenían agallas. Digo, hombre, no sé si conviene mucho echar gasolina al fuego, porque como en España decirlo de no hay huevos, basta que lo digas una vez para que salga algún loco y haga alguna barbaridad. Enrique. Creo que además han habido, yo no sé qué discrepamos, porque has dicho discrepabas, no he visto mucho de discrepancia, pero bueno, porque más o menos creo que estamos todos de acuerdo. Que haya que imputar a ese personaje que ha dicho eso, creo que eso no es punible delito, entra dentro de la libertad de expresión. Otra cosa es que sea repudiable lo que diga, pero no entiendo que haya un delito en el que ese señor piense eso y lo diga en un foro privado, además. No sé, pero sí, pero lo que está claro también es que, bueno, pues evidentemente quizás no hay delito, pero no es lo mismo que lo diga yo, por ejemplo, que no lo voy a decir porque ni pienso ni se me ocurre por la cabeza la idea de fusilar no a 26 millones ni a una persona. En cambio, si lo dijera, pues probablemente, entre otras cosas, no tengo ni siquiera la posibilidad, ni he tenido nunca en mis manos una herramienta capaz de hacerlo, ¿no? En cambio, ellos sí. O sea, estamos hablando de un entorno que justamente se le dota teóricamente desde parte del Estado, con los dineros de todas y de todos, para que hagan una función que no es, desde luego, el defensores de sus ideas, sino tienen que defender lo que
caso lo que el gobierno de la nación, que en el esquema que funciona la sociedad, hemos votado entre todas y todos, ¿no? Eso se supone, como mínimo ese es el juego, ¿no? Que personas que tienen armas, que las estamos pagando con dinero público, ¿no? Puedan tener tentaciones, ¿no? O hacer declaraciones de ese tipo. O que ha habido algún militar de ellos que ha expresado que se estaba intentando promover realmente una sonada. Es decir, no estamos hablando ya de la ficción de un foro de sexagenarios jubilados, sino que ya la cosa tenía otros visos. Y evidentemente, además, hay que decir que hay una serie de señores, el Vox, efectivamente, como está diciendo, por ejemplo, que han agitado esas aguas, que están, yo creo que están de alguna forma cómodos con esta situación. No les importa el que se esté amenazando a una parte importante de la población, porque claro, muchas y muchos somos los que sabemos que si son 26 millones los que quieren fusilar, pues estamos en el paquete, vamos, que si no, ¿de quién va a estar? No porque hayamos hecho nada, sino porque evidentemente no estamos de acuerdo con su manera de pensar. Esa es al final la línea divisoria, ¿no?, que está marcando. No estás conmigo, por tanto eres eliminar. Eso es puro fascismo. Entonces, ante esa situación, claro, la cosa es grave. Y la cosa es grave que veas además la anomalía de este país, que esto no ocurriría en Alemania, por ejemplo, ni ocurriría en otro país europeo, es que los medios de comunicación de la derecha estén callando de manera escandalosa, como los partidos políticos de la derecha, digamos, civilizada, que tenía que ser civilizada, están también dando un poco el capote. Y toda esta situación es muy grave, es decir, es muy grave. Es comparable al abandono, el programa de CGT, al abandono con que se tienen a los 140.000 fusilados, desaparecidos de la dictadura franquista, ¿no? Y todo el silencio cómplice y toda la complicidad que hay hacia esa masacre que hizo el franquismo en este país. Como hemos hecho esa transición tan maravillosa, en donde no se ha pasado factura de todo esto, se ha perdonado generosamente, porque esa a que se perdonó realmente es a los fascistas, pues ahora estamos en esta circunstancia. O sea, señores que están bien pagados, bien untados, bien engrasados, con sus buenas pensiones, ¿de acuerdo?, pues se atrevan a promover el fusilamiento de personas en este país, sea en plan jocoso o sea en plan serio, ¿no? Que creo que no había jocosidad en los comentarios, en absoluto. Robbie, que te veía... Sí, yo discrepo con el tema de que haya que respetar ese chat privado. Con ese criterio, digamos, no se deberían impedir atentados terroristas o no se deberían... Es decir, con la misma... digamos, yo creo que se ha obtenido una información donde hay gente que está promoviendo un alzamiento y que se debe intervenir, y además como una prueba de firmeza democrática. Es decir, me parece que la pasividad ante eso... Después está lo otro que dice Alex, que sí, que estoy de acuerdo de cómo está constituido el ejército, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos una legalidad determinada. Y esta gente está claramente conspirando contra esa legalidad. Y eso es un delito. Y yo creo que hay que dejarse de lamentarse por los 26 millones de balas que nos van a meter, etcétera, etcétera, y actuar. Es decir, ahí alguien tiene que meter una denuncia y iniciar un proceso, y estos tipos hay que procesarlos, y hay que reconocer el delito que están cometiendo. Después que haya militares franquistas, no me cabe ninguna duda, pero mientras, digamos, no saquen los pies del plato, eso obedece a otro tipo de cosas, a ver a qué tipo de reforma habrá que hacer para ir cambiando todo este tipo de situación, porque el 78 ya pasó. No vamos a volver al 78, no podemos volver atrás en cuanto a cómo fue la transición y que Franco se murió en la cama. Pero hoy tenemos una realidad democrática con todas sus limitaciones, y esta gente, digamos, está conspirando. Y eso es un delito. Entonces, lo primero que tiene que hacer la democracia es denunciar esto y procesarlos. Bueno, Alex. A ver, claro, yo también estoy conspirando para derribar este régimen. Entonces, desde otro lado, me explico. O sea, quiero decir, cuidado con lo que estamos promoviendo, porque estamos diciendo cosas que a veces, Robin, no nos damos cuenta, miradas desde el otro lado. Es decir, vamos a ver qué pasa con Pablo Hasél o con Valtònyc, que les imputan por apología del terrorismo y todo lo más. Lo único que hacen estos señores es cantar. Y estamos de acuerdo, seguro, en esta tertulia, en que
es terrible que a dos personas por escribir unas letras con las que uno puede o no coincidir, o le puede gustar más o menos la música que hagan o las letras que escriben, que a estas personas por cantar se les impute un delito de apología del terrorismo con años de cárcel, etcétera, etcétera. Es aberrante. Entonces, cuando estamos defendiendo la libertad de expresión, no la podemos defender solamente cuando entendemos que las personas, digamos, se acercan más a nuestros principios, entre comillas, o valores o tal, o cuando se mete con los que consideramos que son los enemigos del pueblo, por así decir, contra los poderosos, etcétera, etcétera. Y a la vez también tenemos que ver lo que tú dices, si realmente hay una conspiración para derribar el régimen, ¿no?, político. Si hay una conspiración en la que estos señores planean realmente utilizar la fuerza de forma ilegítima para derribar el actual régimen político. Creo que eso de momento no se da. No se da, no digo que no pueda darse, y que no pueda llevar a tal. Y no digo que no se tenga que investigar si eso realmente es así. Otra cosa es que esta gente, a mí me parece que la persona que está diciendo, que está escribiendo en ese chat privado, no se atrevería a decir eso de forma pública y probablemente tampoco en privada, si no fuera que es un exabrupto absoluto, ¿no? Porque incluso yo no creo que está en manos hasta de pocos franquistas defenderían de fusilar a 26 millones de españoles, porque probablemente tendrían que llevarse por delante a sus familias también, ¿no? Yo creo que son unas declaraciones terribles, pero que a mí no me sorprenden viniendo de un general militar que viene de un régimen como el régimen franquista. Es decir, vienen de ahí. Y el actual cúpula militar, gran parte de ella, sobre todo la gente más mayor, está situada en ese posicionamiento ideológico de defender la unidad de España, no sé qué, y ahora lo que ven es todos esos valores morales que ellos han defendido o creído defender se ponen en peligro porque el bipartidismo está empezando a hacer aguas y porque por un lado están los partidos independentistas tensionando un poco esa unidad que ellos tanto defienden y por lo tanto lo que hacen es encender más a esta gente que antes estaba, digamos, en agua calma y ahora como se pone en peligro esa unidad les pone a ellos a tope, pues ven peligrar, digamos, su estatus como nación, etcétera, etcétera, y entonces sacan estas cosas. Yo creo que está bien que se investigue si esta gente realmente tiene alguna intención de conspirar de forma efectiva, es decir, si quiere influir en el actual ejército para que tomen las armas, para que den un golpe de Estado, no me parece mal que se investigue. Ahora, que un tipo diga en un chat semejante barbaridad y que eso sea como para meterlo en la cárcel, pues yo diría que no. Por muy poco que me guste las barbaridades que diga este tipo, lo que necesita es un psiquiatra, creo, más bien. Enric i Robi heu demanat tots dos la paraula. Enric, primer, que ell havia alçat així la mà i Robi l'ha alçat ahí al Skype. O sigui, Enric. Yo estoy convencido que tú no lo pretendías cuando estabas intentando trazar una equidistancia entre el propósito, seguro que no era esto, pero creo que hay que dejarlo claro. Es decir, no es lo mismo. Evidentemente hay una parte de la sociedad en donde yo me incluyo y en donde desde el sector del que estoy trabajando que queremos transformarla, queremos cambiarla radicalmente, evidentemente. No estamos a favor del régimen existente, pero hay una diferencia muy, muy, muy evidente. Nosotros no tenemos armas, ni nos ponen armas a nuestras manos para ello. Es decir, no tiene nada que ver. Yo vuelvo a repetir, es muy importante cambiar, dejar claro de dónde viene y quién está diciendo esto. Y lo está diciendo justamente un sector que en este caso están retirados, pero hasta hace poco muchos de ellos estaban ocupando cargos de alta graduación en el ejército, ¿vale? De acuerdo, con capacidad para tener uso de esas armas. Y eso es muy preocupante, sí que es preocupante. Yo no sé si es condenable, pero sí que es necesario, como tú bien dices, hacer una investigación a fondo de que no haya. Y lo que sería necesario es una depuración, que no ha habido. Porque lo que sí que está claro es que estas personas comparten
la ideología franquista la llevan en sus venas, vamos, y que no tenían que haber, en ningún caso tenían que haber estado ocupando ningún cargo en el ejército, ni ahora ni en ningún momento, porque lo están evidenciando. Lo están evidenciando. Y eso es incompatible. Es decir, en Alemania, aquí ocurre al contrario. En Alemania, por hacer manifestaciones fascistas, pues se expulsa a todo un, vamos, no sé si era una división o no, una división, no. Como se llame. Como se llame. Yo no entiendo de grupos militares, pero bueno, a todo un colectivo que se declara, profascista, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí no, aquí a quien se depura es al que se declara antifranquista en el ejército. Es decir, esto ha ocurrido. Las personas, los militares que dentro del ejército se han atrevido a declararse abiertamente profranquistas han sido reprimidos. Una unidad militar de fuerzas especiales por sus vínculos con la extrema derecha. Bueno, es decir, claro, sí que es importante, claro. No es lo mismo, no tiene nada que ver. En aquí ningún caso, o sea, el ejemplo más, que podríamos poner, porque hablamos de sedición, por lo que le han señalado desde el sistema, que es lo que ha pasado en Cataluña, no ha habido ninguna utilización de armas ni de violencia, ni han habido la voluntad de imponer por las armas una situación. Ha sido, en todo caso, el que ha reprimido ha sido el Estado a una expresión de voluntad, de una voluntad de hacer un referéndum, ¿vale? ¿De acuerdo? Que ya ves tú la agresión, y eso se ha convertido en una sedición para quienes lo han promovido. ¿Vale? Y ahora aquí estamos hablando tranquilamente de que Franco era, una bellísima persona, era defendiendo a Primo de Rivera y defendiendo además, y lo preocupante es cuántas personas opinarán de esta forma dentro del ejército. Hombre, pues tenemos un problema. Evidentemente no se pueden juzgar los pensamientos, evidentemente está la libertad de expresión, pero también hay que decir, claro, el ejército justamente por sus connotaciones, porque está en posesión de las armas que les da el Estado a ellos, no tienen esa capacidad. Está claro, y tienen que guardárselo mucho. Pero, no digo más. Robbie, que había levantado también la mano. No, yo lo que digo, para mí lo de las 26 millones de balas es lo anecdótico. Lo que no es anecdótico es la acción política que están llevando con una clara idea de conspirar y donde promueven el alzamiento. Es decir, han mandado cartas a sectores del ejército, a distintas promociones, hay una acción clara, no es libertad de pensamiento. Pueden pensar lo que quieran, por mí pueden ser hasta, franquistas, evangelistas, lo que sea. De ahí a empezar a reclutar con esos objetivos, para mí constituye claramente un delito de conspiración. No digo que hay que encarcelarlos, digo que hay que procesarlos. No digo que hay que... y creo que es esencial hacerlo para mostrar firmeza democràtica. És essencial hacerlo. Molt bé, no sé si voleu afegir més al voltant del tema, Àlex. Bueno, no, simplemente pues que a mí sería repetirme, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Que no nos sorprenda nada lo que venga de los militares, de los jueces, de los altos funcionarios. Quiero recordar aquí que hay gente con poder dentro de la administración pública en este gobierno que tiene más peligro que una caja de bombas. Me estoy acordando de Grande Marlaska, que tiene 300 y pico expedientes de tortura a los que ha mirado hacia otro lado. Eso sí que me preocupa más que un militar retirado. Me preocupa muchísimo más que el ministro del Interior, el jefe de la policía, sea un tipo que ha mirado para otro lado con las torturas si no las ha instigado, porque eran casos que él instruía. Así que vivimos en un régimen político que está podrido. Ya no se trata de qué partido político seas o si defiendes más o menos un postulado u otro, porque Grande Marlaska seguramente no sea franquista, pero en los hechos, para mí es un auténtico fascista, en los hechos. Tenim una telefonada i després, si voleu afegir alguna més ho afegim i si no entrem en el següent punt que teníem ja apuntat per així. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dinos el nombre. José Luis. Dinos, José Luis. Pues nada, hombre, yo creo que no hay que alarmarse, ¿no? ¿O qué? Yo creo que no. Porque crea alarma, crea paranoia en la gente, está claro, ¿no? Que crea paranoia. Pero yo creo que al ejército
igual que, pongamos, al ejército inglés no se les escapa nada. Entonces, al ejército español no se le escapa nada. Digamos lo que digamos, no se le escapa absolutamente nada. Y aparte, no es un ejército franquista, como también se puede insinuar, o tal. No es un ejército franquista, nunca lo ha sido. Ha sido un ejército monárquico desde el 36, porque todo el follón se inicia para poner otra vez la monarquía. De 36 es porque Alfonso XIII, la única razón de ese 1936, porque Alfonso XIII se va. La única razón, la única. Entonces, al ejército ese, que ha sido monárquico desde hace 7 siglos, igual que en Inglaterra, o en los países monárquicos, a esos no se les escapa nada, ni actualmente. No se les... Bueno, que entremos en paranoias, vale, de acuerdo, podemos entrar en paranoias, en las tonterías que dicen unos. Estos son tonterías, son paranoias, tonterías que ha dicho un tonto del culo, que no las debía decir por respeto por lo que ha pasado en los últimos 80, 90 años. Seguramente le dirán, cállate la boca ya y no la abras más. Pero a ese ejército no se le escapa absolutamente nada. El que crea que se le escapa algo durante hace 7 siglos es que también es entrar un poco en tonterías, creo yo, ¿no? Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por llamar. Volvemos a la mesa, a ver si quieren añadir algo y si no entramos en otro punto ya. Muchas gracias, salud. Bueno, creo que hay que decir es algo, todo lo que... Alex, que estaba bajada aquí la regleta, tírale. No, era yo, sí. Sí, no, que digo que aquí lo que habría que plantearse es para qué queremos el ejército, en primer lugar, ¿no? Porque aquí estamos financiando armas, ejércitos, cárceles, CIEs, policías, y a todo el mundo le parece muy responsable eso de pagar impuestos, pero yo desde luego cada vez que veo en qué gastamos el dinero, pues me dan ganas de volverme un desobediente fiscal, porque desde luego... No sé, en el mundo de hoy, que ya estamos invadidos por la banca internacional, ¿para qué necesitamos un ejército si ya estamos colonizados? Esa lista que estás haciendo ya, que después del ejército podemos poner para qué queremos una monarquía, ¿no? Vamos, para ir poniendo ya un listado de cosas que nos sobran, ¿no? La monarquía es el jefe del ejército, claro. Yo estoy de acuerdo en que nos tenemos que cuestionar todas esas cosas, completamente de acuerdo. Pero lo cortés no quita lo valiente. Aquí hay una conspiración, hay un delito, y frente a eso hay que actuar con toda firmeza. Y después cuestionamos todo lo que tenemos que cuestionar, y de hecho cuestionamos. Pero, y bueno, y de paranoias nada. Yo no me da paranoia, y me dará menos si se actúa con firmeza frente a esta gente. Es decir, yo creo que minimizarlo o traer otro tipo de críticas que son totalmente válidas, ilícitas, me parece bien, pero minimizarlo no, hay que actuar. Aquí esta gente está conspirando y hay que actuar. Oye, perdona una cosa, en el fondo, yo digo, simplemente una cosa sí que es cierta, lo tengo claro. A los reaccionarios de este país, empezando por Vox y acabando por el PP, y pasando por todos los medios de comunicación ajenos y a todas las élites que representan, les va de puta madre. O sea, les interesa, haya conspiración o no, generar miedo de la población hacia esa posibilidad de que haya una sonada, haya un posible golpe de Estado. Vamos, eso les va de maravilla y lo están demostrando. O sea, lo grave es que lo están demostrando. No ha habido vuelvo a repetir que no ha habido una reacción contundente, aunque no sea judicial, que estamos diciendo, no se puede juzgar, pero sí que tiene que haber una reacción contundente de todos diciendo esto no se puede tolerar, ¿vale? De un ex militar de graduación del ejército, ni de 70 ex militares que escriben al rey diciendo lo que tiene que hacer o que están apoyándole frente a un supuesto gobierno socialcomunista, chavista, yo qué sé, vamos, eso es así, o sea, esto es así, eso tiene que ser así de claro. Yo creo que a quien más le beneficia esto es al gobierno, ¿eh? O sea, quiero decir que al final, de alguna manera, es lo mismo que a quien más le beneficia la aparición de Vox es al Partido Socialista. O sea, es lo mismo, es el mismo paralelismo, ¿no? Cuanto más retrógrada sea la derecha, más de orden se erige de la alternativa, que en este caso es la alternativa de la moderación del PSOE y tal, ¿no? Entonces la gente ante el miedo del militarismo, de las pistolas y de no sé qué, pues
va a decir, bueno, pues este por lo menos es moderadito y tal, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, porque todavía si la derecha, Pablo Casado, hubiera salido pues haciendo una condena súper tajante sobre esto, pues todavía podría, bueno, pues erigirse como una alternativa a ese tipo de actitudes, pero no lo ha hecho. En el Facebook nos decía Cara Tortuga, dice, cuña humorística, dice, Alex, ahora no vengas pontificado tirando a la Bartola desde el sofá, nos dice el compañero Pedro desde Santurci. Y también Emili Cámara ens diu, sorprendre a hores d'ara que l'exèrcit i la policia són un niu de feixistes és ser molt ingenu, és el que ens diu Emili. Jo crec que sorpresos así ni habían poquets, ¿no? Yo creo que nadie está sorprendido. Es que ahí está, que dicen, no sorprende, no nos sorprende en absoluto. Pero ahora hay una acción concreta y esta acción hay que cortarla de cuajo. Y además hay un tema en cuanto a todo lo que se produce o el fortalecimiento de Vox y demás. Hay un tema de correlación de fuerzas también. Quiero decir que si surge Vox, y si está empezando a surgir, a crecer, digamos, esta... y según a ti te parece que esto fortalece... Bueno, eso lo que tiene que hablar es de que tenemos que construir esa fuerza para poder ser mucho más contundentes. Y esa fuerza es la que tratamos de construir todos los días, en cada lugar y demás. Es decir, creo que todos más o menos coincidiríamos en cuanto a qué sociedad queremos, pero también tenemos que valorar la relación de fuerza que hay en cada momento, y entonces no podemos permitir avances. Enric, volies dir alguna cosa més, abans d'entrar en pressupostos, que si no al final se... Sí, no, jo ja anava a aprofitar el tema i entrar, és que justament parlar de que els pressupostos, la compra d'armament, segons el titular del Salto, que hem vist per aquí, acapara el grosso de les inversions de l'Estat en el pressupost de 2021. Vinga, dir que no és que sobra, que digui que se li està aprimant els pressupostos, no, a l'exèrcit, no? I això, jo m'agradaria comentar aquest tema, que estem parlant de l'ampli apoyo que ha hagut aquest d'allò, però en canvi tornem a invertir de manera escandalosa en armament, no? Pues entrem, si voleu, per ahí. Anem entrant en aquests temes. Alex. Sí, bueno, los presupuestos es un poco la carta a los Reyes Magos, ¿no? Porque es evidente que estaba el Estado funcionando con los presupuestos de hace 3 años de Montoro y demás, y que la realidad es completamente distinta y que hay que adaptarse a todas estas circunstancias en las que nos han puesto ahora con las restricciones y con la inyección de la expansión cuantitativa que ha hecho la Unión Europea, ¿no? Creando dinero de la nada para repartirlo a expuertas, para paliar de alguna manera la crisis que viene y que ya está aquí, vamos, no es que venga, no, la tenemos encima. Creo que los presupuestos son una carta a los Reyes Magos porque son unos presupuestos que parten de una premisa de una serie de ingresos. Pero yo creo que la falsedad es el pensar que van a tener los ingresos que dicen que van a tener, ¿no? De hecho, normalmente, esta mañana le oí creo que era a Baldoví, ¿no? Decir que normalmente el presupuesto se suele cumplir un 58% de lo que viene figurando, ¿no? Yo creo que este año va a ser bastante menos, porque yo creo que no van a cumplir con la previsión de ingresos, porque la que se viene, la tercera ola no es la del virus. La tercera ola va a ser la de a ver cómo recuperas toda esta gente que se le ha hundido el negocio, que se le ha hundido el pequeño comercio. Esto no se levanta de un día para otro, ni mucho menos. Y yo creo que la economía va a ser lo que, digamos, va a poner más en peligro la estabilidad de este gobierno. Porque se las prometen muy felices al haber aprobado los presupuestos, pero me parece a mí que con las colas que vemos en los comedores sociales, con las colas que vemos de gente desesperada en las puertas de la Seguridad Social, intentando pedir una cita en el SEPE, para el ingreso mínimo vital, para la ayuda de lo que sea, porque la gente está sin un duro,
no sé qué esperan, cómo esperan comprar la paz social, porque ahora mismo, en esos presupuestos, lo que tendría que haber es claramente una renta básica. No habría otra historia, es decir, que no hubiera ni trámite ni historias, porque no hay funcionarios suficientes para poder tramitar todo lo que se está haciendo con el ingreso mínimo vital y se está viendo, ¿no? Y luego añadir, pues que me sorprende mucho que Esquerra Republicana, que había presentado una moción para retirar toda la partida presupuestaria a la Casa Real, haya recogido cable. Me parecía una oportunidad de oro, ¿no? Para realmente dar un golpe encima de la mesa y acabar ya con todo este orden de cosas, ¿no? Si tan republicanos son. Pero, en fin, ha podido más los cálculos políticos y todos los intercambios que se tienen entre manos que realmente la defensa de unos principios y unos valores. Roby. Sí. A ver, yo creo que los presupuestos estos son lo que son. Es decir, hay ciertas mejoras en cuanto a políticas sociales y demás. También es verdad que no está muy claro de dónde va a salir el dinero y hasta cuánto se va a poder ejecutar. Pero vuelvo a lo mismo, y esto quizás está ligado a lo que dice Alex ahora, que también hay un problema de correlación de fuerzas. Es decir, ¿qué hacemos? Se presentan unos presupuestos que van a ser rechazados totalmente y seguimos con lo de Montoro, o se hace el mejor presupuesto posible. Por supuesto que yo quitaría los gastos a la Casa Real, reduciría los gastos militares y todo ese tipo de cuestiones. Creo que esas cosas se van a ir poniendo en debate. Y me parece que son los presupuestos lo máximo que ha dado para la correlación de fuerzas que existe hoy. Y después se me ha volado el pájaro. Y bueno, y recojo lo que dice Alex de la gravedad que va a tener la crisis económica. Es decir, yo creo que va a ser de una magnitud, y también coincido en que va a ser lo que va a poner en peligro realmente la democracia. Entonces creo que está en los movimientos sociales, ¿sí? Que se apliquen esas partidas presupuestarias que realmente son necesarias, que se acelere todo el tema de esta renta básica, que no es la renta básica que hubiéramos querido, pero es la que hay, pero que aún así hay gente que la ha pedido hace 4 o 5 meses y no tiene cómo llevarse comida a la boca. Y bueno, pero yo creo que esto tiene que ir acompañado de una movilización social que está muy trabada por el tema del COVID y demás. E insisto, estos son los presupuestos que hay en función de la correlación de fuerzas que hay. Enric. Sí. Per cert, preguntava abans, Robi, que quin seria el preu de la pau social. Això ja hauria que preguntar-li als agents socials, no? Quin preu li van a ficar. Sí. Jo crec que no està molt car. No, crec que està de rebaixes la cosa. Jo vull insistir en això, que són els pressupostos on jo estic veient aquí que per l'anàlisi que estic llegint, que es parla de que la inversió real de l'Estat en aquests pressupostos, el 40%, més del 40% va destinat a lo militar, no? Home, sorprèn una mica. És el que està demanant tota la gent al carrer. Clar, és la necessitat que n'hi ha és urgent, no? Que estem parlant... Clar, evidentment serà difícil arribar a cobrir les necessitats habitacionals, les necessitats de les persones de menjar, etc., en la crisi que està i la que vindrà si estem destinant a això. Jo sí que estic convençut del que hem dit moltes vegades aquí i també s'ha repetit per part dels companys, no? És necessari que la gent estigui mobilitzant-se, estigui organitzada. O sigui, perquè o fem front des de baix al tema o això no servirà de res. És evident que probablement aquests pressupostos també, com estan dient, s'ha signat per sortir d'una vegada des de Montoro, havia que fer aquesta significació, veurem. Però realment tampoc es pot dir que aquests pressupostos siguin la solució dels nostres mals, és evident, no? Més de pressupostos, Àlex? Bueno, en principio creo que he dicho un poquito lo que sentía, ¿no? Respecto a los presupuestos. Tampoco puedo añadir mucho más porque yo no conozco el contenido pormenorizado de los presupuestos. Lo que creo es que todas estas ayudas que se reciben de la Unión Europea, los 140.000 millones de euros,
tenemos que ver que luego los tenedores de esa deuda van a querer que se la devuelvan, ¿no? Y eso va a ser a cambio de no pocas cosas. Ya estás dando por seguro que se reciben, ¿eh? Bueno, sí, es fácil porque la ventaja que tienen estos es que lo único que hacen es imprimir el dinero. No es como nosotros, ¿no? Que tenemos que para ganar dinero trabajar. Esta gente lo único que hacen es imprimir dinero, devaluar la moneda y tirar para adelante. Y el problema es que lo paguen la siguiente generación. Y bueno, lo que hacen cada vez que esta gente hace una expansión cuantitativa del dinero disponible es devaluar todo el dinero disponible, con lo cual lo que hacen es bajar los salarios, aumentar los precios y, por lo tanto, alargar la agonía. Y esto en un escenario en el que me gustaría anclar esto, porque yo sabes que siempre me voy por la tangente, porque estamos hablando de los presupuestos, pero yo de lo que voy a acabar hablando ahora es que si a la gente le parece que esto del COVID es una distopía, prepárense para lo que nos viene en los próximos 5 años, porque ya no estamos hablando del colapso financiero y económico, que es evidente que ya está aquí. Hablamos de un colapso civilizatorio. Estamos hablando, llevamos diciendo, yo llevo colaborando aquí en Radio Clara, yo qué sé, desde 2012 o 2013, Manolo. Sí. Creo que llevo diciendo los 7 años, me habéis escuchado muchos decir que el colapso es civilizatorio, que el problema ecológico nos ha traído el COVID mediante la zoonosis, pero es que en los próximos años lo que vamos a tener es brutal, es decir, el aumento de las temperaturas, el problema del deshielo del Ártico y sobre todo del permafrost, la liberación que puede haber ahí ahí se van a liberar una serie de problemas, no solamente virus, sino de que van a cambiar los ecosistemas. Vamos a ver migraciones que lo de las pateras actuales en Canarias nos puede parecer una broma. Es decir, el mundo que viene ahora es tremendo y nos tenemos que preparar para ello. Y no estamos haciendo nada. Y ni en estos presupuestos está previsto que lo que hay que hacer es un cambio de la economía y que hay que dejar de basar la economía en el consumo y basarla en los cuidados. Pero no puede ser que en Madrid abran un hospital que cueste yo que sé cuántos millones de euros para beneficiar a unos constructores, etcétera, etcétera, y no haya médicos, ¿no? A los que contratar. Es decir, es que lo que hace falta invertir, donde tenemos que invertir, donde poner todos los huevos, digamos, es en sanidad, en protección del medio ambiente, en transformación de la economía radical, y para eso necesitamos también salir del sistema monetario deuda, porque el sistema monetario deuda nos obliga a crecer. El crecimiento de la economía nos obliga a cada vez extraer más recursos que no hay y a exportar a otros países la pobreza mediante la extracción y la explotación de recursos. El extractivismo. Entonces, si no paramos esta maquinaria, nos vamos a ir por el sumidero de la historia. Me ha entrado la risa cuando has hablado del hospital de Madrid, por ese fuego amigo del señor Casado. Yo creo que sin intención incluso de ser fuego amigo, cuando le preguntó si habían quirófanos y no supo ni contestar la señora Díaz, ¿no? Hay estudios que dicen que en el 2050 va a haber 1.000 millones de gente que se va a tener que desplazar por el tema del cambio climático. Y eso todavía no se está teniendo. 1.000 millones de personas que ya se van a sumar los refugiados económicos y políticos, los refugiados por el tema de la desertización y del cambio climático. Molt bé. Enric, algo d'això que se està parlant? Es que ha tret un tema que, vamos, n'hi ha per esta estona, no? És evident que estem funcionant en el dia a dia immediat, en la resposta o l'actuació immediata de l'avui per avui o per demà mateix, i seguim sense actuar respecte a les crisis que vindran, no? I el problema és, bueno, està passant en tot, i la curtetat de mires, l'egoisme, no?, que estan impulsant tractaments que està donant des de la dreta, no?, des de mentalitats conservadores, als problemes de la immigració, de la medi ambient, etcètera, ens porten al desastre, no?, perquè evidentment lo de la immigració no pararà,
i si no pot haver un creixement exponencial qualsevol dia, no? Perquè la gent té necessitat de viure, igual que fan ells, faríem nosaltres si estiguéssim en les seves situacions. I aquesta falta d'empatia, aquesta falta també d'actuar veient el que està venint, d'actuar amb intel·ligència per part del ser humà és tremenda, no? Perquè al final estem constatant jo no sé si és que ens hem educat en una estúpida americà, no dic perquè els americans siguin estúpids, no? Però en un optimisme estúpid de que tot ho podem arreglar i no n'hi ha problema i no ens estem donant compte de que podem abocar-nos a una situació en aquests moments on no hi hagi solució, que quan vulguem fotre-li mà al medi ambient ja sigui massa tard. I el problema és que estem acostumats a que no actuem en previsió, no actuem cara al futur, sinó que actuem a fets consumats. Està clar que el que ens aboca les actuals polítiques és quan no quedi petroli, doncs haurà que, com està passant, es veu que està acabant el petroli, anem a... Però bueno, no és el petroli, són els minerals en general que estem utilitzant per la fabricació d'utensilis mòbils, dels mòbils, dels ordinadors, de l'electrònica, etc. Tot això és finit, no? I estem actuant com si fos infinit. La lògica, com estaven comentant els companys, del creixement, no? Del sistema de creixement en un món finit, no n'hi fa falta ser economista per entendre que quan no pots estar creixent contínuament quan l'habitació té unes mides, no? Què passa quan no càpigues ja dins de l'habitació? Doncs aquest és el nostre món està limitat, no? I seguim actuant com si fos infinit, no? I és un problema molt greu i evidentment tot això és un problema perquè això està generant i generarà cada cop més desgràcia, o sigui, patiment, perquè el problema és això, que si no pensem que tenim que canviar, que és obligatori, és necessari que canviem la nostra forma de viure, i això no arribem a aquest convenciment, doncs el que seguirem és provocant el patiment de persones, la fam, la misèria, les guerres, els conflictes, els desastres climàtics, etc. No? Molt bé, com Àlex ha fet que se n'anem per la tangent, doncs vaig a tornar cap al menú que teníem per així apuntat. I el següent era parlar de que el govern acorda aturar els desnonaments sense alternativa habitacional fins que finalitzi l'estat d'alarma. Això és l'acord de govern. Enric va estar este dimecres participant de les mobilitzacions que hi havia a València per tractar d'aturar un desnonament que, si ningú ho impedís, el dimecres 9 de desembre deixarà al carrer a 38 famílies de la Pobla de Vallbona, 94 persones. Enric, vas estar allí. Sí, bé, molt dur estar al costat d'aquestes persones que estan a punt d'anar al carrer, en totes les condicions que estan patint personalment, que ja ho he expressat, no? I, bueno, crec que la resposta, que això els companys de la PA ja ho han explicat, no ha sigut tampoc molt esperançadora de moment, no? Doncs és molt greu que estigui passant això. De moment se'n va anar al carrer si ningú ho impedís el 9 de desembre. És molt greu i, a més, és molt greu. Després estem patint les campanyes molt fortes on estan parlant de les ocupacions i tal, com si fossin el que té una casa, una segona residència que l'han ocupat. Sembla que tot sigui aquesta... I la realitat és això, són els fons voltors que junt a la banca, que han creat ells mateixos, estan traient benefici a mansalva a base de crear també a fer aquest dret fonamental, que és el dret a un habitatge. Clar, i també anem tard, perquè no n'hi ha perquè públic, perquè s'ha fet totes les polítiques acabant aquests parcs públics de vivendes. No n'hi ha. I, evidentment, quan han hagut possibilitat, perquè quan va haver la crisi financera, en lloc de regalar-los els diners als bancs, s'hagués fet un procés d'expropiació, a canvi d'aquests diners, de totes les seves vivendes que tenien, doncs igual s'hagués pogut fer vivenda pública d'això directament, però no s'ha fet, clar. Moltes vegades sabem com funcionen aquests bancs. Aquests bancs han cobrat, si no íntegrament una part d'unes vivendes, els beneficis, s'han aportat beneficis, tornen es desaucien, se queden les vivendes, tornen a treure beneficis una altra vegada. Vull dir, el tema és escandalós. I estem parlant de la banca que hem rescatat en els diners de totes i de tots. I no passa res. I clar, home, menys mal que han pres aquesta decisió, a veure si és cert que s'aplica en contundència i no va més gent al carrer. Però clar, no és només la pandèmia la que ha generat aquestes situacions. N'hi ha molta gent que està patint pobresa abans de la pandèmia. N'hi ha molta gent que està fora del sistema
expulsada perquè no té treball, perquè no té possibilitat d'accedir a aquests drets bàsics. Això, què farem en això? Quan hi hagi la vacuna ja podem començar a desdonar el personal, ja poden anar al carrer a un pont. És que és molt salvatge, no sé quién quiere continuar, Robbie, que te veo con el micro abierto. Así damos tiempo a... Sí, a ver si ese decreto se pone en marcha cuanto antes y como dice Enrique, bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Es evidente que hay un déficit de vivienda terrible, que la inversión en vivienda pública en España ha sido escasísima, con lo cual, digamos, eso permite que los precios de los alquileres se disparen. Y bueno, bienvenido este decreto, que se aplique cuanto antes, pero que también hay una parte declarativa de la Constitución que dice que todos los españoles tienen derecho a la vivienda. Entonces, ese es uno de los temas que habría que desarrollar en términos legales. Y después se perdió una gran oportunidad cuando se produjo la crisis esta del 2008, cuando mucha gente y muchos inmigrantes tuvieron que devolver las viviendas, que a lo mejor las habían comprado en 100.000 euros, y la gente que tenía dinero las compró por 20.000. Digamos, ahí el Estado tendría que haber intervenido de algún modo y haber hecho una inversión en ese tipo de vivienda para tener alquileres sociales. Quiero decir, bien, el decreto, bienvenido, pero el problema de la vivienda, y como bien decía Alex, con la crisis que se viene se va a multiplicar. Entonces habrá que pensar muy bien qué es lo que se hace, y después la vivienda tiene que estar en el debate como la renta, como la renta básica, y hay que ponerlos en el primer orden ese tipo de debates. Porque bueno, vale, hasta mayo tranquilidad. ¿Y después de mayo qué pasa? Alex. Bueno, yo no sé si se me oye. Sí. Ahora no. Ahora te has silenciado, Alex. Vale, que va con un poco de retraso el botón. Ahora sí, ¿no? Sí. Creo que hay 4 millones de viviendas vacías que son de bancos en España. ¿Qué está haciendo el gobierno con esto? ¿Qué pretende hacer? ¿Seguir apalancando el precio de la vivienda a causa de esos 4 millones de viviendas vacías de los bancos? ¿Cómo han obtenido los bancos esas viviendas? Eso es lo que habría que preguntarse. Por una situación sobrevenida de crisis económica. A los bancos se les rescató con dinero público. No han devuelto la pasta. Que se expropien esas viviendas y que se pongan en manos de la gente que la necesite. Y fin de los desahucios. No hay nada que negociar con nadie. No hay nada que negociar. Ni pandemia ni no pandemia. Es que esto es una situación... Es aberrante. Y luego están hablando de controlar el precio del alquiler, ¿no? Controlar el precio del alquiler. Pero ¿cómo vas a controlar el precio del alquiler si lo que tienes que hacer es coger y toda la vivienda que está vacía, que la pueda utilizar la gente? Si no hay que debatir sobre el precio del alquiler y sobre nimiedades de si... No, vamos a ver si paramos los desahucios ahora, hasta mayo, luego ya que os jodan. No, hombre, no. Hombre, por favor. O sea, ¿estamos en manos de los bancos? ¿O no sirve de nada entrar en un gobierno? Porque si no sirve de nada entrar en un gobierno, oiga, se acabó. No sirve para nada, reconózcanlo. No, es que la aritmética parlamentaria, es que tenemos pocos diputados, es que la correlación de fuerzas, esta frase que tanto les gusta hablar a los académicos estos. Que se dejen de historias. Hay 4 millones de viviendas vacías de los bancos que han sido rescatados con dinero de todos nuestros impuestos. Se expropian y punto. Y no hay más. Y entonces ya no habrá ni problemas de desahucios, ni problemas de precio del alquiler, ni situaciones de extrema precariedad de gente que emplea todos sus ingresos en pagar un alquiler, una hipoteca, y que luego van a pedir comida a Cáritas o al Banco de Alimentos. Es que no puede ser, hombre, viene un país así. Que tengamos 4 millones de viviendas. Es que es vergonzoso. Es que yo no entiendo de qué se debate, de qué hacen esos políticos. ¿Para qué sirve toda esta parafernalia de estar en un gobierno, de tener el BOE en la mano y todo esto? ¿Para qué sirve si no es para hacer eso? Si es que es muy lógico. Dice, no, es que te metes con los intereses financieros, con los bancos, y claro, a los bancos no se les puede tocar. Y así estamos. Con soluciones paniaguadas y no poniendo solución de raíz al problema.
Enrique. Sí, bueno, para ilustrar un poco el tema de lo que ha pasado, aunque ya es un poco historia, hay un libro, yo encuentro interesante, aunque ya es antiguo, que es Cleptopía, de Mark Twain, un norteamericano. En este libro, este hombre, entre otras cosas, explica que con el dinero que estamos hablando de Estados Unidos, porque aquí esas cifras yo no las tengo, pero decía que con el dinero que se había aportado la banca por parte del gobierno de Estados Unidos, se podría haber pagado las hipotecas de todos los norteamericanos. Todas. Es decir, que el que no podía pagarlas como el que no. Imaginaros la cifra. No. Que al menos se hizo eso. Bueno, pero allí aún han recuperado el dinero. Pues imaginaos aquí probablemente con el dinero que se dio perfectamente hubiera podido ocurrir algo parecido. Fíjate si se podrían haber salvado la situación de miles y miles de familias que no podían en aquel momento pagar. Si en lugar de regalar el dinero al banco, esa hipoteca se lo hubiera quedado el Estado y él lo hubiera ido recuperando. Vamos, digo una ficción que evidentemente yo no soy economista ni soy inversor, no tengo ni idea, pero me parece que es algo que las cuentas salen claras, ¿no? Bueno, pues esa es la magnitud del tema. Es la magnitud del tema de lo que ocurrió en Estados Unidos, porque aquí seguramente tiene un símil igual. Bueno, pues esto al final es especulación. Estamos hablándolo siempre. Siguen ganando los mismos. Igual que la Comunidad de Madrid se dedicó a vender vivienda pública a fondos buitres que luego se dedicaron a expulsar a la gente para hacer negocio con ello. Vamos, vivienda pública que, por cierto, la habíamos pagado con el dinero de todas de nuestros impuestos. Vamos, es que el tema es de escándalo, o sea, el tema es de escándalo. Y ahora seguimos poniendo parches, como dice el compañero, pues estamos siguiendo poniendo parches, mientras dure la pandemia vamos a mantener. Vamos, eso no puede ser así, o sea, ese derecho fundamental tiene que estar cubierto. Las personas tienen el derecho fundamental a la vivienda. No estamos hablando de tener un chalet de lujo, no estamos hablando de tener piscina, de vivir dignamente, una vivienda digna, para todas y todos, eso es fundamental. Roby, ¿quieres añadir algo? Estás silenciado ahora tú, Roby. Roby, el micro que no te escuchamos. Hay que garantizar, digamos, el derecho a la vivienda y que esto va mucho más allá de la pandemia. A mí mucho las cifras esas no me cuadran. Quiero decir que creo que aquí se le prestaron a los bancos 60.000 millones de euros, que es muchísimo y que ese dinero debería ser recuperado, pero que no daba como para todas las hipotecas, porque a mí me sale a 5 millones, me salen 12.000 viviendas. Dividiendo eso, o sea que tampoco quiero decir que esa no es, por supuesto que ese dinero nos pertenece, pero creo que hay que hacer una inversión mucho mayor para solucionar el problema de la vivienda. No, Roby, 60.000, perdón. 60.000 era Bankia, ¿no? Claro, pero son 60.000 millones. Sí, millones. Y tú calculas hipotecas de 5 millones, divide esos 60.000 por hipotecas de 5 millones y te da 12.000. No. ¿Cómo? ¿De 5 millones? Claro, piensa en hipotecas de 5 millones. ¿En euros? Bueno, es igual, pero luego hacemos la cuenta en privado si quieres. Pero no, quiero decir que ese dinero está bien, pero es insuficiente, que hay que invertir muchísimo más si se quiere solucionar el problema de la vivienda. Voy a rectificar porque había dicho yo una barbaridad que los 65.000 millones eran para Bankia. No, 65 no. Fueron 60.000 millones. 65.725 millones de euros. Divídelo por 5 millones a un promedio de las hipotecas y fíjate lo que te da. ¿Pero cómo 5 millones? 5 millones. Una hipoteca. Compañero. 5 millones no vale una vivienda, Roby. Ay, perdón. Es claro, es que pasé a pesetas. Perdón, mía. Estaba pensando en mi hipoteca, en la hipoteca que perdí. Joder, Roby, ¿dónde vive tú? Sí, perdón. Estaba pensando. Mira, no, está mucho más, claro. Está por lo menos 200 veces más. 160 veces más. Exactamente. 12.000 por 160. Que ya son muchas más. Si son 25.000 euros por hipoteca, son 2.600.000 viviendas. No está mal, ¿eh? Vamos, igual no sé si se pagan las de todos. La mía, yo ya me apaño, pero vamos, que toda la gente que sí que tuvo problemas en pagarles, que acabó desahuciada, sí que hubiera podido ser rescatada por el Estado en lugar de rescatar a la banca. Digo yo, ¿no? Vamos. Pero claro, es que no somos economistas de corbata. Yo no entiendo, no hemos hecho ningún máster en Cambridge ni en Oxford, ¿no? No, yo he hecho la cuenta de la abuela, pero claro, es que los euros no se dividen por pesetas. Yo pensaba
que es que ahora tú vivías en la Bonanova. Digo, claro, igual es que vive allí en Pedralbes y tiene un pronto. Bueno, No, pero pero- no contéis nada, ¿eh? No contéis nada de mi hipoteca de 5 millones. A ver, que Alex está intentando hablar desde hace un rato y no lo escuchamos. Pero es que, sí, gracias, Manuel. Es que, además de todo, es que el Estado no está obligado a darle el precio de mercado de la vivienda a los bancos. El Estado, ya que tienen la Constitución esta, que están todo el día poniéndola como el ejemplo de la salvación de todo el sistema actual, pues oiga, la Constitución dice que toda riqueza está sometida al interés general. Y el interés general, que yo sepa, según la propia Constitución, a su vez, es que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna. Por lo tanto, si ponemos en el mismo plano el derecho constitucional a tener una vivienda y el derecho del Estado a disponer de toda la riqueza para que haya un bienestar general, pues ya está. No hay que darle ni un duro al banco. Es decir, no se trata de que al banco haya que resarcirle con nada. Los bancos son empresas que ganan dinero por imprimir dinero que no existe, te cobran un interés y su negocio es un monopolio avalado por el Estado, avalado por los estados, que es un negocio que es una infamia. Es una infamia. Vosotros sabéis que vosotros, si vais a un banco mañana y abrís la caja fuerte del banco y robáis el banco, creo que te meten hasta de 5 a 10 años de cárcel. Si no amenazas a nadie y tú abres la caja fuerte y te lo llevas. Pero si imprimes dinero en tu casa y falsificas moneda, la pena son 20 años de cárcel. Preguntémonos por qué las leyes están así puestas. Porque lo que no quieren es que les quites el monopolio del negocio de la creación del dinero. Yo he probado imprimir en la impresora, pero no me deja. Parece que tiene un chip. Lo probé un día, pero no te deja. Ya lo han hecho aposta. Fíjate Que hacerlo con impresora a color, Enrique. Con impresora, no, pero no te deja, no te deja. No. Yo creo que no, ¿verdad? ¿No os ha pasado a vosotros? Yo no. Pues bueno, cuando consigas una que te deje, pásala. Mucho de Lucio has leído tú. Sí, claro, es lo que tiene la lectura. Eso será porque no tienes Linux y cosas de estas. A lo mejor es un sistema... Esto ya está detectado. Sí. Ana, probarlo de imprimir a ver si funciona. Bueno, por cierto, una cosa, ya que he cogido la palabra. Recordar que tanta payasada de militares y de discursos, de militares, no digo en general, de los militares que hacen es que payaso tampoco, porque payaso es una cosa muy digna, ¿no? Me sabe mal, ¿no? Claro. Sí, tenemos esa manía de hablar. Militares prepotentes y exaltados que ven tanto problema en España. El problema en España es que hay cerca de 10 millones de personas con pobreza, que somos el quinto país, están diciendo cifras de una revista de economía, no del Rojo y Negro. Y 10 millones de pobres, y estamos el quinto país en pobreza en Europa después de Rumanía, de Letonia, Bulgaria y Estonia. Vamos, es decir, y eso sí que es un problema real, ¿no? Y que además las cifras son evidentes, que los ricos, tanto en la crisis anterior como ahora, cada vez han sido más ricos, han aumentado su riqueza. Y hay un problema, es cierto, que tampoco, volvemos a los presupuestos, porque también toca, tampoco se ha incidido en hacer un reparto más justo de la riqueza en estos presupuestos. O sea, ha sido muy escaso, no se han atrevido tampoco a hacer lo que tenía que haber hecho, que es que los que más tienen, más paguen, ¿de acuerdo? Y de esa forma un poco ayudar a repartir esa riqueza que genera el país. Alguna cosa més? Entrem en els següents temes que tenim per així previstos. Tenim ara un apartat, 3 temes dedicats a parlar de la pandèmia, de la Covid, entre vacunes, entre residències de majors, entre el que oculta la pandèmia del sistema de salut. De tot això podem xerrar ara. Robi volia parlar del tema de les vacunes. No sé yo el que volía contarnos Robi. No es que quería contar nada, sino que un poco el debate que está puesto, ¿no? Con respecto al tema de las vacunas, ¿no? Que hay que vacuna sí, vacuna no, ¿no? Y me ha sorprendido así gente con la cual, digamos, más o menos tenemos una mirada parecida, que está la cosa como muy
controvertida, ¿no? En el sentido de que hay gente que dice que no hay que vacunarse, que el tema este puede ocasionar, y por otro lado, digamos, que eso, nos llegan las noticias todos los días de gente muy cercana que se ha visto muy afectada por el COVID, todos los días tenemos las noticias de gente que muere. Sobre todo, digamos, yo que tengo muchos vínculos con Argentina, esto se da sobre todo en los barrios populares, donde no se puede mantener esa distancia social tan fácil cuando un montón de gente vive en una vivienda y demás. Entonces, ahora que llega la vacuna, un poco este debate está a la orden del día, ¿no? De hecho, hay mucha gente movilizándose para que no, digamos, haciendo campaña contra las vacunas. Y esto hay toda una confusión. Entonces, no es que yo tuviera, digamos, claramente una posición frente a esto, Manolo, pero me parecería un tema interesante de debatir, porque además, eso ya te digo, yo tengo gente así muy cercana que me manda WhatsApp permanentemente con el tema de la denuncia de la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo realmente frente a eso no... vamos, si yo me tengo que vacunar, me vacuno. Lo tengo más claro que el agua. Pero quiero decir que eso, que está dando ahí un debate que me gustaría saber qué opináis o cómo lo pensáis. Un poco también para... No es que tenga así una posición claramente definida, he dicho lo que pienso. Entonces, tenim ese tema relacionado... Ya sin entrar después en todo el negocio que hay detrás, etcétera, que también no solo con la vacuna, sino con los PCR, que los PCR valen 90 pavos y los está haciendo la medicina privada. Y se están llevando, bueno, el gobierno se lleva el 21 del IVA, o no sé lo que será el IVA de los PCR, pero que también con eso hay un negocio enorme, ¿no? Va a decir 90 euros si lo encuentra barato. Tenim del tema de la pandèmia, tenim aquest punt, parlava jo de les residències de majors, aclarir un poc els titulars com a mínim i després ja vosaltres aneu entrant en els temes que cregueu convenient. Diu que Amnistia Internacional denuncia violacions de drets humans a les residències de majors, així també a l'Estat. Concretament l'informe crec que parlava de Catalunya i Madrid, si no m'equivoque. I tenim també apuntat, clar, allò que la pandèmia oculta al sistema de salut. Allò que s'està quedant ocult mentre parlem de la Covid. Sí, Enric, tira-li. Sí, home, crec que el tema és evident, el que ha passat. Vull dir, no perquè tingues 78, 80, 90 anys i estiguis en una residència, tens menys dret que una altra persona. I això ha passat. Això ha passat. A més, des d'instruccions, com hem vist, des de governs autonòmics que han dit que aquestes persones no tenien dret a la mateixa existència que jo que estic vivint a casa meva, no? O que tinc 50 anys, no? És evident, és evident, és una bestiesa, és una barbaritat. És una mostra més també del tracte que estem donant a les nostres persones majors. Perquè també, el de les residències, ja hem parlat aquí alguna vegada, però hauria que insistir de com a fi i al cap és un negoci per moltes empreses. Una part important de les residències d'avis són privades. Hem vist que inclús han atrevit que davant de la quantitat de morts que han hagut han reclamat una compensació perquè han perdut clientela. Vull dir, és que és increïble. Quan estan aquí tancant negocis de persones que tenen una botigueta, un bar, estan tancant i ningú els ajuda, van i ells s'atreveixen amb aquesta situació, inclús a demanar ajuda al govern per ressarcir-li les pèrdues dels ingressos que deixen de percebre pels avis que han mort. És increïble, vamos. Clar, tot això n'ha que canviar. Canviar la mentalitat de que no tot pot ser negoci, ho hem dit més d'una vegada, que no pot ser les residències d'avis, que no pot ser negoci l'atenció a les persones, no pot ser negoci la sanitat, no pot ser negoci l'educació. Aquest és el problema que tenim. Àlex. A ver si funciona esto de desactivar el micrófono, que me va un poco... Funciona. Bueno, el tema de las residencias, alguna vez hemos hablado aquí de esto, no es la primera. Yo creo que las residencias, para empezar, lo que habría que poner en cuestión es el propio sistema, cómo funciona el tema de las residencias, que al final no deja de ser un abandono. O sea, se deja a los ancianos abandonados a su suerte, hipermedicalizados, con medicaciones en muchas ocasiones que son narcóticos, que les dejan con sus defensas en
un estado muy precario y que en las residencias, tradicionalmente, cuando ha habido una gripe, ha sido una escabechina. O sea, quiero decir, las gripes en las residencias han sido siempre un peligro. Incluso se ha llevado por delante a muchísimas personas ancianas, incluso habiéndose vacunado de la gripe de ese año, porque claro, como cada año va cambiando el virus y demás, pues ha sido un tema terrible, ¿no? Pero a mí el tema de las residencias me parece muy, muy tremendo ver, pues, cómo el sistema social y económico en el que vivimos, pues, no permite que cuidemos a los ancianos, a nuestros mayores, como merecen, ¿no? Porque gracias a ellos y a ellas estamos aquí, y parece mentira que lo único que tengamos a nuestra mano sea un lugar donde abandonarlos. Es terrible. A mí me parece terrible el tema de las residencias, más allá del COVID, ¿eh? Pero del COVID lo único que ha hecho es poner de manifiesto lo que es la residencia, que es un lugar en el que almacenan personas mayores y las dejan allí, pues bueno, en una situación en la que los trabajadores y trabajadoras sanitarias que están allí o sea, no hay trabajadores sanitarios, sino que puede haber un médico o una enfermera, pero no están preparados como si fuera, pues, si hubiera una exigencia de tipo sanitario. O sea, no tienen medios, y las personas que están allí trabajando, las cuidadoras y demás, pues tampoco dan abasto con tanta persona que tienen que cuidar, y finalmente no es un lugar no lo veo un lugar agradable. Yo creo que es un lugar terrible para llevar a las personas mayores, las residencias, que no queda más remedio en muchas ocasiones porque la gente tiene unas obligaciones en la vida que no le permiten cuidar de una persona que sea muy dependiente. Pero ahí está el problema, ¿no? Que hay que poner medios y recursos precisamente ahí. Es hacia donde hay que cambiar la economía. En vez de generar empleos construyendo, yo qué sé, fomentando el consumo de lo que sea, lo que habría que hacer es poner ahí todos los esfuerzos y toda la inversión en que las personas estuvieran cuidadas, bien cuidadas, todas. Las personas dependientes, las personas mayores, las personas, los niños, todo. Es ahí donde tendríamos que poner la inversión. Y luego comentar un poco lo que ha dicho Robbie de las vacunas. Mi posición respecto a las vacunas es que la vacuna ha de ser voluntaria, porque no hay ningún motivo para que a mí me puedan obligar a ponerme una vacuna. No hay ninguno. Y el que diga que es por salud pública miente, porque el que se vacuna supuestamente se inmuniza, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está el problema de salud pública? El que quiera vacunarse, que se salve, y el que no, que decida en libertad si quiere no vacunarse. Es una individual, no afecta al resto de las personas. Si yo me vacuno y yo creo que esa vacuna me va a beneficiar, pues lo hago y no hay ningún problema con que el vecino de al lado no lo haga. Así de sencillo. Es muy sencillo. Y por otro lado, pues tienen un proceso de saber cuáles son los efectos secundarios de más tiempo que los meses que llevamos, ¿no? Que esto acaba de empezar. No sabemos lo que puede pasar a medio o largo plazo. Ya veremos. El que quiera vacunarse, que se vacune. El que tenga miedo, que se vacune. Y el que no quiera, que no lo haga. No tiene que haber ninguna cuestión. Luego dirán, no es que se ha vacunado solo la mitad de la población. Bueno, pues la otra mitad está en libertad de decir, no me vacuno. Fin de la historia, no hay problema. No tiene que haber, forma parte de las libertades. Y si no entendemos esto, pues nos dirigimos a una sociedad un poco distópica, porque si ya nos obligamos a vacunarnos de esto, mañana, pues, no sé. A mí, yo estoy de acuerdo con que sea voluntaria, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Lo que me llamaba la atención era, digamos, la sorpresa con respecto al movimiento, digamos, que te quieran convencer de que no te vacunes. Digamos, yo creo que cada uno, digamos, tiene que decidir lo que hace con respecto a eso. Y bueno, con respecto a lo anterior, creo que
que cuando hemos hablado de las residencias se pone a la orden del día lo que planteaba Alex, ¿no? Lo de la sociedad de los cuidados. Y lo puedo decir porque a mí me afecta muy directamente el tema ese, porque si tú no tienes dinero, es decir, si tú vives con lo mínimo, digamos, es decir, con lo mínimo, y tienes que estar con una persona, por ejemplo, en el caso de mi madre que tiene Alzheimer, y no tienes, es decir, es que no tienes otra alternativa. Y además, si no consigues una plaza pública, que puede llevar años, es que no puedes hacer nada, nada. Es decir, te quedas. Entonces, yo creo que lo de la sociedad de los cuidados es una necesidad terrible. Porque sí, si tienes dinero, mira, Alex, hay residencias que son de una manera, otras que son de otra, que sé yo, que esto, que el otro, que tiene pasta no tiene problema. Va a una residencia esta de 3.000 y pico pavos y están de puta madre, ¿sabes? Y los ponen por, qué sé yo, por grupo, la misma gente que está ahí. Ahora, si tú no tienes, pues, ahora, si tú no tienes un duro, ahora, si el problema es qué haces. Y si tienes el dinero, por supuesto que también puedes tenerla en tu casa perfectamente, porque te puedes tener gente que te ayude, qué sé yo. El problema es cuando no hay dinero. Y entonces ahí sí es donde se pone a la orden del día el tema de la sociedad de los cuidados. Es necesario para que todos podamos vivir dignamente. Enrique. Sí, yo creo que también, hombre, no es ideal, evidentemente, la situación o el modelo de residencia de ancianos, no es evidente. Pero sí que es cierto que hay muchas situaciones, creo que las personas que han tenido en sus familias enfermos graves, dolencias crónicas y muy invalidantes, ¿no? Saben de lo que estoy hablando, pues requieren una atención especial que muchas veces dentro de la familia o dentro del ámbito de una casa es difícil verlo, ¿no? Probablemente en muchos de los casos no sería necesario. Es cierto que es un aparcavuelos, ¿no? Eso quizá es algo sí que habría que revisar en profundidad. Otros modelos también se tendrían que llevar en donde decidamos de forma común irnos a vivir juntos a ciertas edades, ¿no? Partiendo gestiones en común, por decirlo de alguna forma, y cambiando quizás ese modelo asistencial o de tutela como si fuéramos ya mayores, y eso quiere decir que ya no tenemos capacidad de decisión, ¿no? Que parece ser que ocurre. Yo creo que eso es evidente que hay que cambiarlo, pero que si son necesarias en estos momentos, de luego lo son. Y vamos, yo creo que en muchos casos nos viene a la cabeza, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y cuántos enfermos de Alzheimer, llegado a cierto punto, es algo que yo creo que incluso ellos están mucho mejor tratados o atendidos en una residencia que en casa. Otra cosa es, como decía el compañero Robert, que lo puedas pagar. Claro, eso es cierto. O sea, el que está en una residencia, que puede pagar una buena residencia, pues esa persona va a tener una atención que probablemente sea digna, humana y mucho mejor que la que le puedas dar tú en tu casa. Respecto a lo de la vacuna, yo quiero dejar claro que hay un problema. Primero, que no soy científico, con lo cual no puedo sentar cátedra de nada. Pero sí que ocurre con las antivacunas, que es un poco un debate muchas veces visceral, ¿no? O sea, estamos aquí enfrentándonos a cosas que ya no es tanto un debate que tendría que ser muchas veces marcado en lo, aunque tenga un componente ético, también marcado en lo científico, y eso no se produce. A mí me sorprende que a pesar de que tenemos claro de que las multinacionales farmacéuticas son un negociazo y las vacunas son un negocio y las medicaciones son un negocio, no podemos negar que la información que se está barajando muchas veces por los antivacunas procede de fuentes de información más que dudosas. Es decir, muchos de los adalides de contra la vacunación, vamos, no creo que tengan mucha cabeza. Por decir un ejemplo, claro, el panorama es muy variopinto antivacunas. Tenemos, por ejemplo, el señor José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, vamos, todo un presidente que está diciendo que con las vacunas esas, el Soros y el Bill Gates nos van a meter un chip que nos va a controlar la vida, ¿no? Vamos, otras amenazas sobre la salud de las vacunas que, bueno, que yo creo que son más que dudosas, pero esto es un debate que sería interesante que lo tuviera gente que tiene conocimiento científico. Luego, respecto a la vacunación, cuando decimos la obligación o no, bueno, no sé, yo estoy por la libertad de elegir, pero también es cierto que cuando hay una gran parte de la población vacunada es cuando se consigue lo que se dice la inmunidad de rebaño. Es decir,
hay mucha gente, muchos niños que no contraen enfermedades, ya hablo ya de la vacunación infantil, porque otros hemos vacunado a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Es decir, pero posiblemente, si no nos vacunamos nadie, como ha ocurrido en algunos lugares, como ha sido en Cataluña, vuelven a rebotar brotes epidémicos de enfermedades que pensábamos que ya no existían. Y yo lo que sí que puedo decir vivencialmente de mi generación, pues enfermedades que ahora ya no se ven y que es una alegría. Yo he tenido muchos compañeros de curso, de clase, de vecinos que habían sufrido la polio, que tenían secuelas muy graves de esa enfermedad, hoy completamente erradicada de nuestra sociedad. Y como quien dice la polio, dice la viruela, o dice otras enfermedades que hoy no están. Vamos, yo creo que eso no se puede obviar, y no se puede decir eso. Es que antes había menos higiene. No era solo el motivo de la higiene, ¿de acuerdo? No es solo el motivo de la higiene. Vamos, voy a decir una burrada, que los ingleses son muy sucios y no tienen la polio, pero bueno, como hay pocos ingleses, pero va a decir, como hay pocos ingleses por aquí. Bueno, no es verdad, es una burrada. Pero decir que no tiene que ver con ese tema. Entonces, el quitar importancia a la vacunación como medida de prevenir enfermedades, yo creo que es un error, es muy grave, ¿eh? Es muy grave. Y desde luego, si se toman decisiones de no vacunarse, yo creo que tendrían que estar basadas en cuestiones sobre todo muy técnicas, ¿no? Tenim una telefonada i tornem a la taula per anar acabant ja la tertúlia perquè se'ns acaba el temps. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Soy Dino de Benimaclet. Dinos, Dino. Sobre el tema de las vacunas, totalmente de acuerdo con lo que estaba explicando ahora el compañero. Está claro que la libertad de decisión ante todo. Pero lo que ha dicho, si yo me puse vacunas desde pequeño, me pusieron mis padres y han funcionado, si cuando he viajado a algún país, en alguna zona que me han dicho allí hay cólera y me he puesto la vacuna del cólera, imagino que cuando esté, que será dentro de bastante tiempo, no lo que nos están diciendo, cuando esté y cuando me toque, por mi situación en la escala social, a quien le toca o no le toca, antes o después, me la pondré. Claro, el decir, no, oiga, si yo me quiero morir de esto, nadie puede decir nada. Vuelvo a repetir, libertad ante todo. Pero a lo mejor podríamos decir lo mismo, pues yo quiero ir en moto pero sin ponerme el casco, si me mato soy yo, o si me pongo el cinturón es cosa mía, soy yo, o trabajo en la obra y yo con el arnés estoy muy incómodo, yo quiero decidir que yo no me pongo el arnés y eso no lo permitiríamos, creo yo. Entonces, no estoy diciendo que no esto haya que obligar, y además, según tengo entendido, no hay forma legal ahora mismo de obligar, pero que es un tema, pues eso, que me gusta que lo hayáis planteado un poco por sondear cómo opina todo el mundo, porque tengo amigos que dicen que sí, yo me la voy a poner enseguida, y otros amigos que dicen, no, yo no me la voy a poner. Nada, era eso. Y siguiendo con la broma, que nos perdonen los ingleses y los alemanes, pero mis amigos que han estado por ahí afuera, no diremos que sean guarros, pero desde luego no son tan limpios como nosotros. Pero era una broma, ¿eh? A los oyentes. Que nadie se enfade, hombre, que no pasa nada. Ingleses y alemanes, no, hombre, se puede permitir estas pequeñas bromas y si en todo caso pues, se abre un debate en otro sitio que digan ellos. Claro. Venga, saludos, compañeros. Vale. No, que además, oye, que se puede ser un poco sucio y ser muy buena persona, tú. Os están escuchando por internet. La hemos cagado. Vaya eso por delante, porque yo tengo amiguetes que con menos sentido de limpieza que yo y no por eso dejan de ser majos ni dejo de tener amistades con ellos. ni dejas de hablarles. Ni dejo de hablarles. Hay cosas muchísimo más graves en este mundo. Venga, pero lo de la moqueta no se entiende. La moqueta es muy bueno, seguimos liándola. Venga, hablamos. Sí, no, yo quería puntualizar un tema que me gustaría que algún científico lo explicara también, porque la inmunidad de rebaño permite también, porque el efecto protector de la vacuna tiene un porcentaje de un 70%, creo que hablan de 70 veces, de un 80%, no es total. Puede ser que gente que no está vacunada, si no hay una protección de rebaño, que está vacunada, podría enfermar igualmente, porque el efecto que ha tenido la vacuna sobre él, pues no es la esperada, ¿no? Creo que un poco de eso también hay, pero eso tenía que ser alguien que supiera el tema que nos lo explicara. Altra telefonada. Bon dia, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Paco de Mislata, ¿no? Sí, de Mislata, Paco de Mislata. Dinos. Lo estoy oyendo y entonces allí en Madrid, cuando gobernaba la Esperanza Aguirre y la Cospedal, privatizaron todas las residencias públicas, que las residencias públicas
el 70% de lo que ganan los que están allí en la residencia se lo cobran. Y el 30% se lo quedan para ellos, para que tengan para sus cosas, en fin. Pues nada, al privatizarla, se quedan, tienen que pagar 1.900 euros o más. Y entonces reducen la plantilla y nos ha venido ahora la enfermedad esta y no tienen para atender a los enfermos. Y mi amigo falleció, que estaba ahí ingresado, de mi tiempo era, y falleció del coronavirus. Dice que estuvo 3 días muerto allí, el mes de marzo. O sea que con dinero público hacen los hospitales, igual como ahora. La Ayuso esta ha hecho un hospital con dinero público y luego lo privatizan. Claro, hombre, para darle de ganar a sus amigos y ellos. Aquí el de Manís se pasa igual. Lo tienen con dinero público y está gestionado por Sanitas. La chica me dijo a mí que redució una plantilla. Y también las ambulancias las privatizaron para sus amigos. Para sus maridos de la Cospedal y la Esperanza Aguirre. Paco, que hay gente escribiéndome que diciéndome que quiere llamar. Habéis sacado el tema de las vacunas y me habéis liado la tertulia. Muchísimas gracias, que pase buen día, compañeros. Muchas gracias, Paco, por llamar. Un abrazo. Hasta luego, salud. Espero que la llamada no sea por el problema por lo de los ingleses. Lo retiro, ¿eh? Era una broma, vamos. Son más limpios que yo, hòstia, se acabó. Estaven escrivint-nos que volien entrar. Anem a donar-los temps, però hem d'anar acomiadant ja la tertúlia. Anem a traure, perquè estan telefonant, anem a traure-la directament en antena. Esperem que siga per eixir en antena i no siga algú d'una línia telefònica volent-me vendre ADSL o algo d'això. Bon dia, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. No te voy a vender una línea telefónica, pero a lo mejor os haría falta. Sí, la verdad que sí. Manolo, dinos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la vacuna no es obligatoria y a nadie se le puede obligar a vacunar, ni a él, ni a sus hijos, ni a nadie. Es una libertad, pero es un tanto egoísta el tema de yo no me vacuno, que se vacunen los demás, entonces me garantizan la inmunidad de rebaño, vivo en un nicho ecológico en que no hay transmisión de la enfermedad, pero yo no me he arriesgado a vacunarme. Por otra parte, las vacunas, cuando se aprueban por los organismos científicos internacionales, actualmente no hay ninguna, y llevo así como 38 años poniendo vacunas, que tenga efectos secundarios graves, aparte de molestias en el lugar de la inyección, algo de fiebre, malestar de un día, o una pseudogripe como puede producir la de la gripe a un número ínfimo de personas. Entonces yo creo que si una vacuna ha tenido y ha pasado los trámites científicos y los comités científicos correspondientes y todas las pruebas, es válido para vacunarse. Eso no quiere decir que dentro de 10 o 20 años se descubra que tal vacuna, pues mira, una cosa que no pudimos ver en los ensayos clínicos de 3 años, de 2, de 5 o de 8 meses, pues puede aparecer. Pero desde luego el remedio para una pandemia es que se vacune el 70% de la población mundial. Porque si no, la pandemia va a seguir. Podemos eliminar una epidemia en una zona geográfica o medio eliminarla, pero rebrotará continuamente. Entonces yo creo que las vacunas son fundamentales, y lo habéis dicho ahí, no sé quién, pero no sé si Enrique o quién. Es decir, la humanidad hoy no padece determinadas enfermedades mortales, como puede ser el sarampión, por ejemplo, y otras que en otros países sí se está muriendo gente de todo ello. Y aquí nuestros niños y niñas están vacunados desde que nacen. Y la vacuna del sarampión, por ejemplo, también tiene efectos secundarios, puede producir fiebre, puede producir malestar, puede producir determinadas cosas, pero beneficio, perjuicio, es decir, si comparamos no hay color, vamos. Es decir, que vacunarse, yo cuando estén y me digan, oiga, ¿puede venir a vacunarse? No tardaré ni 5 minutos, vamos. Vale, Manolo, tenemos que dejarlo porque si no nos vamos a comer el espacio, es lo que hay, y después se enfadan los que lo hacen. Estoy de acuerdo. Me enfadaría también. Sí. Vale. Un abrazo, salud. Compas, tenemos que acabar. No os da tiempo ni a responder a las llamadas. Solo os dejo, si tenéis alguna convocatoria urgente por ahí que recordarnos, podemos
podemos hacerlo. Yo sé que hoy, viernes 4 de diciembre, está la convocatoria de Casolada de Obrim Fronteres, que nos la han mandado al WhatsApp esta mañana. A ver si tengo aquí la hora correcta. Es a las 7 de la tarde, Plaza Los Pinazo, Carrer Colón 60, Obrim Fronteres, Migrar és un dret, no a l'Europa Fortaleza. És el que ens envien. I també el 6 de desembre, diumenge, a Almassora, inauguració del memorial a les víctimes del franquisme i dels camps d'extermini nazis, que s'inaugura a les 12 a Almassora per el grup de recerca de la memòria històrica de Castelló i per la CGT de Castelló. Alguna convocatòria, algo més imprescindible que dir? No? De que se cuide molt, que la salut és molt important. I salut, per rematar-ho. Vale? Molt bé. Ho deixem per així. Ves, ara Enric va gastar-se els diners a la distri de la CGT del País Valencià, que té un vici ahí. Enric Tarrida, des de la CGT del País Valencià, Àlex Corrons, analista polític, i Robi Bertassi, des de Rusafa Ràdio. Moltes gràcies. Salut i fins la propera. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo a todos los compañeros. Lliure directe, Ràdio Clara. Jo m'acomiade fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.